Dicen que el Himalaya puede tanto conceder la iluminación como arrebatar la vida en un suspiro. Yo, Timur Nagiev, de 37 años, fotógrafo profesional y alpinista experimentado con una década a mis espaldas, jamás pensé que presenciaría esa antigua sabiduría de una forma tan literal. Nuestra expedición comenzó el 15 de octubre. Éramos un grupo de 6 personas. Yo, mi viejo amigo y guía Makar Vershinin, la estadounidense Joan Reeves, antropóloga que estudia las culturas de la alta montaña, los gemelos Kirill y Gleb Sabin, jóvenes aventureros con un popular blog de viajes, y Lada Sergeyeva, médica especializada en medicina de altura. Planeábamos recorrer una ruta poco conocida en la región de Annapurna, que prometía vistas impresionantes y una relativa soledad. Los 3 primeros días de la expedición fueron exactamente como los había soñado. Cielos cristalinos, majestuosas cumbres nevadas que se alzaban a más de 7.000 metros de altura y senderos en los que solo nos cruzábamos con algún que otro lugareño pastoreando yaks. Llené casi 2 tarjetas de memoria con fotografías que, esperaba, serían la base de mi nueva exposición. El aliento de la altura. Al cuarto día, alcanzamos una altura de 5.300 metros y establecimos el campamento base en un pequeño valle protegido del viento por salientes rocosos. La tarde fue tranquila y nos sentamos alrededor de un pequeño hornillo de camping mientras Makar contaba anécdotas sobre su primera expedición al Himalaya 20 años atrás. En estas montañas no hay lugar para la trivialidad, decía, removiendo el agua hirviendo para el té. Aquí todo importa. Cómo respiras, cómo montas la tienda, cómo distribuyes el peso en la mochila. Un solo error puede costarte la vida. Gleb, el menor de los gemelos, sonrió con suficiencia. Anda ya, Makar. Mi hermano y yo subimos al Elbrus el año pasado sin guía. Ya nos las apañaremos aquí. Makar no respondió, pero noté cómo fruncía el ceño. La experiencia me había enseñado que la autosuficiencia en la montaña es el primer paso hacia el desastre. Por la mañana del 5.º día, el cielo se cubrió de densas nubes grises. Makar estuvo un buen rato estudiando los datos meteorológicos en su dispositivo satelital. «Viene un ciclón», dijo finalmente. «Según el pronóstico nos espera una ventisca seria. Propongo descender 1.000 metros y esperar a que pase». «Pero si justo ayer subimos hasta aquí», protestó Kirill. «Además, si nos guiamos por el mapa, solo quedan 2 etapas hasta el paso de Thorongla. Podemos conseguir cruzarlo antes de que llegue el mal tiempo». Lada, que estaba comprobando los niveles de saturación de oxígeno en sangre de Joan, negó con la cabeza. Joan tiene una saturación del 85%. Está por debajo de lo normal para esta altitud. Y tú, Gleb, ayer tenías dolor de cabeza. Bajar sería la decisión más sensata. El debate se prolongó durante media hora. Al final, llegamos a un acuerdo. Avanzar 5 kilómetros más hasta una pequeña meseta donde, según Makar, había un buen lugar protegido para acampar y evaluar allí la situación de nuevo. Aquella elección fue el primer eslabón en una cadena de acontecimientos que casi nos cuestan la vida. Mientras avanzábamos por un estrecho sendero, noté los primeros indicios de que la tormenta se acercaba. Un silencio extraño, como si las montañas contuvieran la respiración, y una ligera neblina en el horizonte que se acercaba a nosotros lenta pero inexorablemente. El viento arreciaba a cada minuto, y hacia el mediodía las ráfagas ya alcanzaban tal fuerza que teníamos que inclinarnos hacia adelante para no perder el equilibrio. «¡Hay que montar el campamento!», gritó Makar, intentando hacerse oír por encima del creciente aullido del viento. «Aquí y ahora». Empezamos a montar las tiendas frenéticamente en una pequeña plataforma, parcialmente protegida por un saliente rocoso. Teníamos las manos entumecidas por el frío y las ráfagas de viento arrancaban una y otra vez las estacas del suelo suelto. La visibilidad disminuía rápidamente. Una pared de nieve se cernía desde el norte, engullendo el paisaje circundante.
Cuando los primeros copos de nieve empezaron a arremolinarse a nuestro alrededor, sentí un ligero mareo. Mal de altura, pensé, tratando de concentrarme en asegurar mi tienda. Los pensamientos se volvían confusos, los movimientos torpes. «Timur, ayúdame», gritó Joan, intentando sujetar la lona de su tienda, que ondeaba al viento como una vela. Corrí hacia ella, pero en ese momento una ráfaga de viento particularmente fuerte me tiró al suelo. Al caer, me golpeé la cabeza contra una piedra y el mundo se oscureció por un instante. Cuando volví en mí, apenas unos segundos después, ya se desataba una auténtica tormenta de nieve a mi alrededor. La visibilidad se había reducido a unos pocos metros y el viento rugía con tal fuerza que parecía capaz de arrancarte la piel de la cara. «¡Todos a mi tienda!», oí gritar a Makar. «¡Rápido!». Tambaleándome, me puse de pie y vi cómo la tienda de Joan se había desprendido de sus amarres y era arrastrada por la blanca niebla. Lada arrastraba a la estadounidense hacia el centro del campamento, donde Makar había conseguido, milagrosamente, asegurar su gran tienda de expedición. Nos apiñamos todos dentro, empapados, temblorosos, luchando por respirar. La tormenta se intensificaba a cada minuto, convirtiéndose en un auténtico infierno blanco tras las finas paredes de nuestro refugio temporal. «¿Qué pasa con las demás tiendas?», pregunté, intentando hacerme oír por encima del aullido del viento. «La mía ha salido volando», respondió Kirill con un tono sombrío, «junto con la mitad del equipo». «La mía todavía aguanta», dijo Gleb, «pero no sé por cuánto tiempo». Lada sacó un pulsioxímetro de su mochila y empezó a revisar a todos por turnos. «Todos tenéis la saturación baja», dijo después de examinarlos. «Especialmente Joan y Timur. Tenemos que empezar con el oxígeno». «Solo tenemos 2 bombonas», recordó Makar. «Hay que economizarlas para una emergencia de verdad». Miré mi muñeca, donde el reloj marcaba la presión. Caía en picado, anunciando una tormenta larga e intensa. «Creo que la emergencia ya está aquí», dije, sintiendo que el mareo se intensificaba y los pensamientos se hacían cada vez más confusos. En ese momento, se oyó un crujido ensordecedor y uno de los arcos de soporte de la tienda de Makar se partió bajo la fuerza del viento. La lona se combó hacia adentro y todos instintivamente nos pegamos a la pared opuesta. «Hay que reforzar el armazón», gritó Makar, sacando el kit de reparación. Pero era demasiado tarde. Una segunda ráfaga de viento, aún más potente que la anterior, golpeó la tienda y sentí cómo la tierra desaparecía bajo mis pies. Lo último que recuerdo antes de que el mundo se sumiera en la oscuridad es el grito de Lada y la sensación de volar, como si la propia montaña hubiera decidido arrojarnos de sus hombros. La consciencia regresaba lentamente, a oleadas, cada una trayendo consigo una nueva dosis de dolor. Primero sentí el frío, penetrante, omnipresente. Luego, una pulsación sorda en la sien derecha y un dolor agudo en el hombro izquierdo. Lo último en volver fue el oído, el aullido del viento, amortiguado como a través del agua. Abrí los ojos y vi la nada blanca. Nieve. Estaba parcialmente sepultado en la nieve. Con gran esfuerzo, apoyándome en los codos, miré a mi alrededor. Una extensión blanca y desolada se extendía por todas partes, interrumpida solo por las siluetas oscuras de las rocas. La ventisca continuaba, aunque no con la misma furia de antes. La visibilidad no superaba los 20 metros. «¡Makar!», grité, pero mi voz sonó débil, rota y ronca. «Lada. Joan». Como respuesta solo obtuve el aullido del viento. El pánico comenzó a surgir desde dentro, pero me obligué a respirar lenta y profundamente, como me había enseñado Makar. «El pánico mata más rápido que el frío», solía repetir. Me examiné. La chaqueta estaba rota en el hombro, pero las capas internas seguían intactas. La mochila, milagrosamente, seguía conmigo, aunque estaba abollada. El brazo izquierdo se movía con dificultad.
probablemente una dislocación o un esguince. En la sien tenía sangre seca. Al sacar el GPS del bolsillo lateral de la mochila, descubrí que la pantalla estaba rota, el aparato inservible. El teléfono satelital tampoco daba señales de vida, estaba aislado del mundo. Según mis cálculos, el viento podía haberme arrastrado cientos de metros del lugar de nuestro campamento. En semejante ventisca, encontrar a los demás parecía imposible. Pero quedarme donde estaba significaba una muerte segura. La temperatura caía en picado al acercarse la noche. Decidí avanzar pendiente abajo, esperando encontrar algún refugio natural antes del anochecer. Cada paso era un esfuerzo hercúleo. La altura, alrededor de 5.000 metros, se hacía sentir con una aguda falta de oxígeno. La cabeza me daba vueltas, puntos negros bailaban ante mis ojos. Después de aproximadamente una hora de vagar en la cortina de nieve, me topé con algo brillante que sobresalía de la nieve. Tela roja. Un trozo de nuestra tienda. Comencé a excavar la nieve febrilmente y pronto encontré la mochila de Gleb, parcialmente cubierta, pero en buen estado. Esta era la primera buena noticia en todo el día. En la mochila encontré un jersey de repuesto, una ración de barritas energéticas, una cantimplora con agua, que ya empezaba a congelarse, y, lo más importante, un pequeño hornillo de gas con una bombona. Ahora tenía una oportunidad de no morir congelado en la primera noche. Continuando mi camino, observaba atentamente cada contorno inusual bajo la nieve, esperando encontrar algo más útil o, lo que era más importante, a alguien del grupo. Trataba de alejar los pensamientos de que los demás pudieran estar gravemente heridos o algo peor. De repente, la pendiente se hizo más pronunciada y me di cuenta de que me acercaba al borde de un precipicio o una bajada abrupta. Avanzar más con una visibilidad casi nula era demasiado arriesgado. Necesitaba encontrar refugio ahora mismo. Tuve suerte. A 50 metros a la izquierda vi una mancha oscura en la cortina blanca. Resultó ser una pequeña grieta en la roca, lo suficientemente profunda para protegerme del viento y lo suficientemente estrecha para retener algo de calor. Una vez dentro, lo primero que hice fue sacar el hornillo. Los dedos no me obedecían bien. Principio de congelación. Al tercer intento, conseguí encender la llama. La pequeña llama no me daba tanto calor como esperanza. Derretí un poco de nieve para beber y me comí la mitad de una barrita energética, obligándome a masticar lentamente para prolongar las provisiones. El mal de altura me había quitado el apetito, pero sabía que sin comida mis posibilidades de supervivencia disminuirían rápidamente. La noche cayó de repente, como suele ocurrir en las montañas. Un momento, crepúsculo. Al siguiente, oscuridad total. Apagué el hornillo, ahorrando gas, y me envolví en todas las capas de ropa que tenía. El frío penetraba la tela como si no existiera. Tiritaba tan fuerte que los dientes castañeteaban, amenazando con romperse. Para no dormirme, y el sueño con ese frío podía ser el último, empecé a repasar mentalmente el plan de acción para mañana. Encontrar a los demás. Bajar más. Construir un refugio más seguro. Enviar una señal a los rescatistas. En algún rincón de mi conciencia, comprendía que las probabilidades de encontrar a alguien de nuestro grupo eran mínimas. El Himalaya es inmenso, y nosotros, puntos diminutos en sus laderas. Pero la alternativa, resignarme a la soledad y a una muerte probable, era inaceptable. La noche se prolongaba interminablemente. Caía en duermevela, solo para despertar de golpe por el frío o por el sonido de mi propia respiración ronca. En un momento dado, me pareció oír voces que me llamaban por mi nombre, pero era solo una jugarreta de mi imaginación, exacerbada por la falta de oxígeno. Al amanecer, la ventisca amainó ligeramente y la visibilidad mejoró hasta unos 50 metros. Salí de mi refugio improvisado con cada músculo gritando de dolor tras una noche encogido. Ahora podía evaluar mejor mi situación. Me encontraba en una ladera empinada que se precipitaba hacia un abismo nebuloso
a solo 100 metros más abajo. Por encima, se veían salientes rocosos espolvoreados de nieve. Ni rastro de presencia humana. Decidí moverme a lo largo de la ladera, paralelo al precipicio, con la esperanza de encontrar un descenso más suave o al menos alguna señal de nuestros compañeros. Después de una hora de caminata, cuando el sol ya se había elevado lo suficiente para calentar ligeramente el aire, oí un sonido débil, distinto de los ruidos naturales de las montañas. Una voz humana. ¡Eh! Grité, ignorando el dolor en mi garganta. «Estoy aquí». «¿Timur?» Llegó desde la distancia. «Timur, ¿eres tú?» Nunca pensé que la voz del hada pudiera sonar tan hermosa. Corrí hacia el sonido, tropezando con las piedras ocultas bajo la nieve. Ella estaba sentada, apoyada contra una roca, pálida como la nieve circundante, pero viva. Junto a ella yacía Kirill, inmóvil, con un vendaje ensangrentado en la cabeza. «Gracias a Dios», exhaló el hada al verme. Pensé que éramos los únicos que habíamos sobrevivido. «¿Qué le pasa?», pregunté señalando a Kirill con la cabeza. «Conmoción cerebral y posiblemente fractura de costillas. Recuperó la conciencia por la noche, pero ahora está inconsciente de nuevo. Conseguí detener la hemorragia, pero no puedo hacer nada más aquí». Inspeccioné su campamento improvisado. Lada tenía una mochila médica, un verdadero tesoro en nuestra situación. También habían conservado un saco de dormir, que ahora cubría a Kirill, y una pequeña reserva de comida. ¿Los demás?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Lada negó con la cabeza. «No los he visto. A Kirill y a mí nos arrastró juntos. Aterrizamos aquí. Intenté buscar a los demás, pero con esa ventisca». Su voz se quebró. «Los encontraremos», dije con una seguridad que no sentía. «Pero primero tenemos que ocuparnos de Kirill. Necesita un descenso a menor altitud». «Lo sé», asintió Lada. «Pero, ¿cómo vamos a bajar con él en este estado? ¿Y a dónde? Ni siquiera sabemos dónde estamos». Tenía razón. Nuestro GPS estaba destrozado, el mapa se lo había llevado el viento. Estábamos literalmente perdidos en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. «Tengo un hornillo», dije sacando mi hallazgo. «Podemos derretir nieve para beber y calentarnos un poco». Mientras yo me ocupaba de eso, Lada revisó mis heridas. El esguince de hombro se confirmó, pero, afortunadamente, no había fractura. La herida en la sien era superficial. Sin embargo, a ambos nos preocupaba el mal de altura. A más de 5.000 metros, cada hora sin aclimatación o soporte de oxígeno aumentaba el riesgo de edema cerebral o pulmonar. «¿Tienes acetazolamida?», pregunté, sabiendo que este medicamento ayuda con el mal de altura. «Sí, pero solo para 2 o 3 días para los 3», respondió Lada, sacando un pequeño envase de pastillas. «Y tengo dexametasona para emergencias, pero hay que ahorrarla». Tomamos una pastilla de acetazolamida cada uno y le dimos una a Kirill, aunque aún estaba inconsciente. Luego empezamos a discutir un plan de acción. Quedarse donde estábamos significaba una muerte lenta por frío o mal de altura. Bajar era necesario, pero ¿hacia dónde? Sin mapa ni brújula, solo podíamos conjeturar la dirección. «El sol sale por el este», dije mirando al astro que ahora se veía claramente a través de las nubes que se disipaban. «Si lo mantenemos a nuestra derecha por la mañana, nos moveremos hacia el sur. Por lo que recuerdo del mapa, los principales asentamientos están más al sur». Lada asintió. «Tiene lógica. Pero, ¿cómo llevaremos a Kirill?». Esa era la pregunta más difícil. Podríamos hacer una camilla improvisada con nuestros bastones de trekking y una chaqueta, pero en una ladera empinada sería extremadamente peligroso. «Tenemos que esperar a que recupere la conciencia», decidí. «Si puede caminar con nuestro apoyo, tendremos una oportunidad. Si no...». No terminé la frase. Pasamos todo el día cuidando de Kirill,
racionando la comida y derritiendo nieve para beber. Al anochecer, finalmente abrió los ojos. ¿Dónde estamos? Su voz era débil, pero inteligible. En las montañas, respondió Lada, acercando a sus labios una cantimplora con agua. ¿Cómo te sientes? La cabeza me estalla, gimió, y me cuesta respirar. Es mal de altura, explicó Lada. Necesitamos bajar. ¿Podrás caminar con nuestra ayuda? Kirill intentó sentarse, pero inmediatamente se agarró el pecho con dolor. No sé. Lo intentaré. Decidimos ponernos en marcha al amanecer del día siguiente. La noche fue inquietante. Hicimos guardia por turnos, vigilando el estado de Kirill y manteniendo encendido un pequeño fuego con el hornillo. Por la mañana, el tiempo mejoró aún más. Por primera vez en 2 días, vimos el cielo azul y las majestuosas cumbres que nos rodeaban. Esto nos permitió apreciar mejor nuestra posición. Nos encontrábamos en la ladera norte de alguna montaña, muy por encima del valle que se perdía entre la niebla matinal. El descenso parecía difícil, pero factible. Una alternancia de tramos empinados y terrazas más suaves. Con gran esfuerzo, ayudamos a Kirill a ponerse en pie. Estaba pálido y temblaba, pero asintió con resolución. Podré con ello. Así comenzó nuestro arduo descenso. Kirill se apoyaba en nosotros a ambos lados, y cada paso le costaba un visible dolor. Avanzábamos lentamente, deteniéndonos cada 20 minutos para descansar. Hacia el mediodía, habíamos recorrido apenas 1 kilómetro en horizontal y descendido, tal vez, 200 metros en vertical. Kirill se debilitaba cada vez más, su respiración era superficial y rápida. Tenemos que hacer un alto prolongado, dijo Lada cuando llegamos a una pequeña plataforma protegida del viento por un saliente rocoso. No resistirá este ritmo. Acomodamos a Kirill lo mejor que pudimos, cubriéndolo con el saco de dormir. Lada le dio otra pastilla de acetazolamida y media dosis de dexametasona. Los signos de edema cerebral se hacían cada vez más evidentes. Mientras Lada atendía al paciente, decidí explorar los alrededores. Al subir al saliente más cercano, vi algo que hizo que mi corazón latiera más rápido. A unos 300 metros más abajo en la ladera, se vislumbraba una mancha brillante en la nieve. Algo rojo o naranja. Regresé a nuestro campamento y conté lo que había visto. Podría ser parte de nuestro equipo, dije. Oh, alguno de los nuestros. Lada miró a Kirill, que había vuelto a caer en un estado semiconsciente. Ve, dijo. Yo me quedo con él, si encuentras a alguien. O algo útil. Asentí, y, llevando solo lo esencial, comencé a descender hacia la misteriosa mancha. Moverse solo era mucho más rápido, aunque cada paso seguía siendo difícil debido al aire enrarecido. Al acercarme al objetivo, me di cuenta de que no era solo un trozo de tela. Era una persona con una chaqueta de color rojo brillante, tendida inmóvil sobre la nieve. El corazón me latía con fuerza en el pecho cuando corrí hacia la figura inmóvil con la chaqueta roja. Era Gleb, el menor de los hermanos Sabin. Yacía boca abajo, con un brazo extendido hacia adelante, como si hubiera intentado agarrarse a algo antes de perder el conocimiento. «Gleb». Le di la vuelta y, con alivio, vi que respiraba, aunque débilmente. Su rostro estaba pálido, con un tinte azulado, un claro signo de hipoxia. La pierna derecha estaba doblada en un ángulo antinatural, probablemente una fractura. Pero lo más alarmante era su respiración, áspera, con un sonido burbujeante al exhalar. Edema pulmonar de altitud. Le di unas palmaditas en las mejillas, intentando que recuperara la conciencia. «Gleb, ¿me oyes? Soy Timur». Sus párpados temblaron y abrió los ojos con dificultad. Su mirada era turbia, desenfocada. «¿Timur?», susurró. Yo. Pensaba que todos habían muerto.
Estamos vivos, respondí. Yo, tú, Lada y Kirill. Nos hemos encontrado. Kirill, ¿está vivo? Una chispa de conciencia brilló en sus ojos. Sí, aunque está herido. Lada está con él, a unos 300 metros más arriba en la ladera. Gleb tosió, y apareció espuma rosada en sus labios. Se me encogió el corazón. El edema pulmonar de altitud era una de las complicaciones más peligrosas del mal de altura. Sin un descenso inmediato y soporte de oxígeno, sus posibilidades eran mínimas. No puedo. Caminar, dijo, señalando su pierna. Me la rompí al caer. Revisé rápidamente su mochila, que aún llevaba consigo. Dentro encontré restos de comida, una cantimplora medio vacía con agua y, para mi alegría, una pequeña bombona de oxígeno, una de las que habíamos llevado por si surgía una emergencia. Esto te salvará la vida, dije, conectando la máscara a la bombona. Gleb respiró hondo varias veces, y el color de su rostro comenzó a mejorar. Ahorra, susurró. Queda. Muy poco. Tenía razón. El indicador mostraba que la bombona estaba llena a menos de un cuarto de su capacidad. Con un uso continuo, duraría como máximo un par de horas. Debo volver con Lada y Kirill, dije. Avisar de que te he encontrado. Luego pensaremos en cómo transportarte. Gleb asintió débilmente. Ve. Yo. Esperaré. Dejarlo solo me daba miedo, pero no tenía otra opción. Lo cubrí con mi chaqueta de repuesto, le di un poco de agua y le prometí que volvería lo antes posible. La subida de vuelta a nuestro campamento llevó casi una hora, mucho más que el descenso. La altitud y el cansancio estaban haciendo mella. Cuando por fin llegué hasta Lada y Kirill, apenas tenía fuerzas para hablar. He encontrado a Gleb, exhalé, dejándome caer sobre la nieve. Está vivo, pero tiene una fractura en la pierna y, lo que es peor, edema pulmonar. Tiene una bombona de oxígeno, pero está casi vacía. Lada palideció aún más, si eso era posible. Tenemos que descender, todos, inmediatamente. A esta altitud, ninguno de los dos aguantará mucho más. ¿Pero cómo? Señalé con la mano nuestro pequeño campamento. Kirill está apenas consciente y Gleb es incapaz de andar siquiera. Lada se quedó pensando un instante. Luego, decidida, empezó a rebuscar en su mochila médica. Tengo morfina, dijo. Una pequeña dosis le permitirá a Kirill moverse con menos dolor. Bajaremos hasta donde está Gleb y luego tendremos que turnarnos para cargarlo o improvisar un arrastre. El plan era arriesgado, pero no teníamos nada mejor. Lada le inyectó a Kirill una dosis mínima de morfina, y 15 minutos después ya habíamos empezado el descenso. Kirill se movía despacio, pero por su propio pie, apoyándose en nosotros solo de vez en cuando. Cuando llegamos hasta Gleb, el sol ya se estaba poniendo. La temperatura empezó a caer en picado. Tenemos que encontrar un refugio para pasar la noche, dijo Lada, tras examinar a Gleb. Y tengo que entablillarle la pierna. Eché un vistazo alrededor. A unos 100 metros más abajo se veía una repisa rocosa que formaba una pequeña cornisa. No era lo ideal, pero era mejor que la ladera expuesta. Allí, señalé. Podemos protegernos del viento. Transportar a Gleb fue una agonía para todos. Construimos unas camillas rudimentarias con bastones de trekking y una chaqueta, pero en la ladera empinada eran terriblemente incómodas. Kirill, a pesar del efecto de la morfina, apenas se mantenía en pie, así que la mayor parte del esfuerzo recayó sobre Lada y sobre mí. Cuando llegamos a la cornisa, ya había oscurecido. Los últimos metros los hicimos casi a tientas, iluminando el camino con el único frontal que nos quedaba. El refugio resultó ser mejor de lo que esperaba, lo suficientemente profundo para que cupiéramos los 4 y protegido del viento por 3 lados. En el suelo ni siquiera había nieve. El viento se la había llevado o no había llegado hasta allí. Lada se ocupó de Gleb de inmediato.
Le puso una férula improvisada con bastones de trekking y vendas elásticas, y luego le dio dexametasona para reducir la hinchazón. «El oxígeno casi se ha acabado», dijo, después de revisar la bombona. «Nos queda para 1 hora, como mucho. Le daremos 5 minutos cada hora, solo para mantener un nivel mínimo». Asentí, y me puse a organizar nuestro minúsculo campamento. Preparé el hornillo, derretí nieve para beber y desplegué el saco de dormir para abrigar a los más afectados: Gleb y Kirill. Nuestras provisiones de comida menguaban a un ritmo alarmante. Solo nos quedaban 5 barritas energéticas, una bolsa de fruta deshidratada y un puñado de frutos secos. Para 4 personas, eso era comida para 2 días como mucho, incluso racionándola al máximo. «Necesitamos ayuda», le dije a Lada, cuando nos sentamos juntos, acurrucados para darnos calor. «Sin una evacuación no vamos a salir de esta». «Lo sé», respondió ella en voz baja. «¿Pero cómo? El teléfono satelital está roto, y no tenemos bengalas». Me quedé pensando. En mi mochila todavía tenía la cámara de fotos, una reflex profesional con un flash potente. Teóricamente, en una noche clara, el flash podría verse a gran distancia. «Mi cámara», dije. «Podemos usar el flash como señal de socorro. 3 cortas, 3 largas, 3 cortas. El clásico SOS». «¿Crees que alguien lo verá?» En la voz del hada se percibía el escepticismo. «No lo sé. Pero merece la pena intentarlo. Además, miré al cielo, donde entre las nubes que se disipaban empezaban a aparecer las estrellas. El tiempo está mejorando. Puede que mañana pase un helicóptero buscando a excursionistas desaparecidos. Durante toda la noche nos turnamos para emitir señales luminosas, apuntando el flash hacia diferentes puntos del valle. La batería de la cámara se agotaba, pero estaba ahorrando energía apagándola entre las series de destellos. La noche fue terriblemente fría. La temperatura bajó de los 20 grados bajo cero. Nos abrazamos para compartir el poco calor que nos quedaba. Gleb recuperaba la consciencia de vez en cuando, y le dábamos oxígeno en pequeñas dosis. Kirill dormía inquieto, gimiendo de dolor cuando el efecto de la morfina remitía. Al amanecer salí de la cornisa y examiné los alrededores. El cielo estaba completamente despejado, sin una sola nube. A nuestro alrededor se alzaban las majestuosas cumbres del Himalaya, brillando bajo los rayos del sol naciente. En otra situación, no me habría resistido a sacar decenas de fotos de este paisaje sobrecogedor. Pero ahora solo intentaba determinar nuestra ubicación y una posible vía de escape. Muy abajo, en el valle, se divisaba algo parecido a un pueblo, pequeños puntos que indicaban la presencia de edificaciones. Pero la distancia era enorme, al menos 15 kilómetros en línea recta, y mucho más si se tenía en cuenta lo escarpado del terreno. Al volver a la cornisa, descubrí que el hada ya estaba despierta y examinando el estado de Gleb. «¿Cómo está?», pregunté en voz baja. «Estable dentro de la gravedad», respondió ella. «La hinchazón no aumenta gracias a la dexametasona, pero tampoco disminuye. Necesita bajar al menos 1000 metros y recibir atención médica profesional». «He visto un pueblo en el valle», dije. «Pero está muy lejos». «¿Cuántos días de camino?». Me quedé pensando. En condiciones normales, un día de descenso rápido. En nuestro estado y con 2 heridos, 3 o 4 días como mínimo. Lada negó con la cabeza. «Gleb no tiene 3 o 4 días. Y Kirill, posiblemente, tampoco. Una conmoción cerebral a esta altura es una combinación muy peligrosa». Estábamos en un callejón sin salida. Quedarnos donde estábamos significaba una muerte lenta por agotamiento, frío o mal de altura. Movernos todos juntos era prácticamente imposible debido al estado de Gleb y Kirill. Dejarlos atrás e ir a buscar ayuda por mi cuenta era arriesgado. Podía perderme o no llegar a tiempo. «¿Qué habría hecho Makar?», murmuré,
recordando a nuestro experimentado guía. ¿Dónde estará ahora? ¿Seguirá vivo siquiera? Y entonces me iluminé. ¡Un DBA! Exclamé. Makar tenía un DBA, y Joan también. Si están vivos y sus DBA funcionan, podemos intentar captar la señal. Los DBA, detectores de víctimas de avalancha, son dispositivos que llevan los alpinistas para buscar a personas atrapadas bajo una avalancha. Funcionan en una frecuencia específica, enviando señales que pueden ser captadas por otro DBA en modo de búsqueda. ¿Tienes un DBA? Preguntó Lada con esperanza. Sí. Empecé a rebuscar en mi mochila. Siempre lo llevo en la montaña, incluso cuando no hay peligro evidente de avalanchas. Tras encontrar el pequeño dispositivo, lo encendí en modo de búsqueda. La pantalla se iluminó, mostrando que estaba listo para funcionar. Ahora necesitaba subir a un lugar despejado e intentar captar la señal. Volví a salir del resguardo y comencé a girar lentamente, sosteniendo el DBA frente a mí. El dispositivo permaneció en silencio, indicando que no había DBA activos dentro del radio de alcance. Decepcionado, ya estaba a punto de regresar al refugio cuando, de repente, el DBA emitió un débil pitido. En la pantalla apareció una flecha que indicaba una dirección y cifras que mostraban la distancia aproximada. 600 metros. Mi corazón se aceleró. Alguien de los nuestros estaba vivo y relativamente cerca. Me apresuré a volver al resguardo y le di la noticia a Lada. Voy a ir a buscarlos, dije. Si es Makar o Joan, es posible que tengan un teléfono satelital que funcione u otro equipo que nos ayude a salir de aquí. Lada vaciló. Es peligroso. Podrías perderte o quedar atrapado en una avalancha. No tengo otra opción, respondí. Tendré mucho cuidado y regresaré antes del anochecer. Después de una breve preparación, mínima comida, la cantimplora llena, baterías de repuesto para el DBA, partí en busca de la señal. Esta me guiaba cuesta abajo, pero no directamente hacia el valle, sino un poco de lado, bordeando una formación rocosa. Moverse por la nieve profunda era difícil. Cada paso requería un esfuerzo, y el aire enrarecido obligaba a mis pulmones a trabajar al límite. Pero la esperanza me daba fuerzas. Después de 2 horas, el DBA indicaba que la fuente de la señal estaba muy cerca, a menos de 100 metros. Miré a mi alrededor, pero no vi ninguna señal de presencia humana. Solo nieve, rocas y escasos arbustos de enebro, que milagrosamente sobrevivían a esa altura. ¡Makar! Grité. ¡Joan! Silencio. Solo el eco de mi voz resonando en las rocas. Continué avanzando, observando atentamente las indicaciones del DBA. 50 metros. 30. 20. Y entonces lo vi. Una mancha brillante bajo una fina capa de nieve recién caída. Lanzándome hacia adelante, empecé a excavar la nieve con mis propias manos. Era Joan. Estaba inmóvil, medio enterrada en la nieve, con la mochila aún sujeta a la espalda. Su DBA, sujeto al pecho, seguía funcionando, enviando señales. Con el corazón en un puño, le busqué el pulso en el cuello. Nada. Lo intenté de nuevo, presionando los dedos con más fuerza. Y entonces lo sentí. Un pulso débil, apenas perceptible, pero pulso al fin. Joan. La giré con cuidado sobre su espalda y le limpié la nieve de la cara. ¿Me oyes? Ninguna reacción. Su rostro estaba pálido, con los labios azulados. Pero respiraba. Muy débilmente, pero respiraba. Rápidamente la examiné en busca de lesiones visibles. No encontré fracturas, pero tenía un gran bulto en la sien. Probablemente se había golpeado la cabeza al caer y había perdido el conocimiento. Su mochila resultó ser un verdadero tesoro. Dentro encontré un saco de dormir, provisiones, un botiquín y, ¡oh, milagro!, un teléfono satelital que funcionaba. La batería mostraba una carga del 40%.
Con las manos temblorosas de emoción, encendí el teléfono y marqué el número de la línea de emergencia del Servicio de Rescate de Nepal, que siempre llevaba conmigo en una libreta. Después de varios tonos, una voz en inglés respondió. Nepal Mountain Rescue, how can I help you? Casi grité al auricular. Es una llamada de emergencia. Un grupo de 6 excursionistas quedó atrapado en una tormenta en la región de la Annapurna. 2 están gravemente heridos, 1 inconsciente, 1 desaparecido. Necesitamos una evacuación inmediata. La conexión era inestable, la voz se perdía y volvía. Traté de hablar con claridad y lentitud, transmitiendo las coordenadas del navegador GPS de Joan, que afortunadamente también funcionaba. Enviaremos un helicóptero de rescate en cuanto el tiempo lo permita, dijo el operador, dijo el Kelita. Permanezcan en el lugar y manténganse en contacto. Si es posible, coloquen objetos brillantes en un espacio abierto para facilitar la detección visual. ¿Cuándo podrán llegar? Pregunté, sintiendo que la esperanza se mezclaba con la ansiedad. Si el tiempo no empeora, el helicóptero estará allí en aproximadamente 4 o 5 horas. Resistan. La comunicación se cortó. Intenté volver a llamar, pero se perdió la señal. Tal vez el satélite había salido de la zona de visibilidad o la batería del teléfono se había agotado. Ahora tenía que decidir qué hacer con Joan. ¿Dejarla aquí y volver con los demás con buenas noticias? ¿O intentar transportarla a nuestro refugio? Después de pensarlo un momento, decidí que no podía abandonarla sola en ese estado. Tras envolverla en un saco de dormir que encontré y asegurarlo con una cuerda improvisada hecha con correas, me eché a Joan a la espalda y avancé lentamente de vuelta a nuestro campamento. El camino, que me había llevado 2 horas de ida, ahora se alargó a 4. Cada paso era una prueba, cada bocanada de aire una lucha. Varias veces estuve a punto de rendirme, de dejar mi carga en la nieve y simplemente tumbarme a su lado. Pero la idea de que la ayuda estaba en camino me daba fuerzas. Cuando por fin llegué a nuestro refugio, el sol ya se estaba poniendo. Lada salió corriendo al verme y me ayudó a tumbar a Joan junto a los demás. «¡La has encontrado! ¡Y está viva!», exclamó Lada, empezando a examinarla de inmediato. «¿Qué pasa con Makar?». «No lo sé», respondí con un suspiro, desplomándome en el suelo exhausto. No lo encontré, pero Joan tenía un teléfono satelital que funcionaba. Llamé a los rescatistas. Dijeron que tardarían entre 4 y 5 horas. El rostro de Lada se iluminó con esperanza. ¿De verdad? ¿De verdad van a venir? Si el tiempo lo permite, asentí. Tenemos que prepararnos para la evacuación. Empezamos a prepararnos. Recogimos el equipo más indispensable, empaquetamos los medicamentos y preparamos prendas de ropa de colores brillantes para marcar la zona de aterrizaje. Salí a una zona despejada de la ladera y extendí una lona naranja, uno de los pocos objetos de equipo que habían sobrevivido a la tormenta. El tiempo pasaba angustiosamente lento. El sol se puso y la temperatura empezó a caer en picado. Joan seguía inconsciente. Gleb recobraba la consciencia de vez en cuando, pero se cansaba rápidamente y volvía a caer en un estado de duerme-vela. Kirill era el que mejor se mantenía, aunque el dolor en las costillas no le permitía respirar bien. Lada y yo salíamos del refugio por turnos, aguzando el oído en el silencio de la noche con la esperanza de oír el sonido de un helicóptero acercándose. Pero solo se oía el aullido del viento y, de vez en cuando, el lejano estruendo de aludes en las laderas vecinas. «No vendrán hoy», dijo Lada después de otra salida infructuosa. «Ya es demasiado oscuro para volar en las montañas». Asentí, sintiendo cómo el cansancio y la decepción me invadían. «Entonces esperaremos hasta la mañana. Lo importante es que saben de nosotros y nuestras coordenadas». La noche fue larga y fría. Racionamos el gas del hornillo, encendiéndolo solo brevemente para derretir nieve para beber y calentarnos un poco.
Dividimos la comida en porciones minúsculas, literalmente unos pocos trozos de frutos secos y nueces para cada uno. Alrededor de la medianoche, Joan por fin recuperó la consciencia. Estaba desorientada y débil, pero nos reconoció. ¿Qué ha pasado?, susurró cuando Lada le acercó una cantimplora con agua a los labios. Una tormenta, respondí brevemente. Las tiendas de campaña salieron volando. Todos nos dispersamos por la ladera. Pero nos hemos encontrado, y pronto vendrá la ayuda. ¿Makar?, preguntó ella. Negué con la cabeza. No lo sabemos. No lo hemos encontrado. Joan cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Lo vi. Después de que nos dispersáramos, estaba más arriba en la ladera. Intentaba recoger el equipo. Esta información daba una leve esperanza de que Makar pudiera haber sobrevivido. Si estaba consciente después de la tormenta, tenía posibilidades de encontrar refugio y esperar a que llegara la ayuda. Al amanecer, el tiempo empezó a empeorar. El cielo se cubrió de nubes y la visibilidad volvió a reducirse a unas pocas decenas de metros. Se me encogió el corazón. En esas condiciones, el helicóptero no podría encontrarnos, ni siquiera si se arriesgara a despegar. Tenemos que estar preparados para que no haya evacuación hoy, le dije a Lada cuando salimos los dos a evaluar la situación. Ella asintió, con el rostro pálido por el cansancio y la preocupación. Gleb está empeorando. El oxígeno del tanque se acabó hace una hora. Si no descendemos al menos 1000 metros en las próximas 24 horas... No terminó la frase, pero la entendí. Las posibilidades de Gleb se desvanecían con cada hora que pasaba a esa altitud. Tal vez deberíamos separarnos, propuse después de un largo silencio. Tú te quedarás con los heridos, y yo intentaré bajar al valle y traer ayuda. Lada negó con la cabeza. Es demasiado arriesgado. No conoces la ruta y, solo, las posibilidades de ser alcanzado por una avalancha o de caer por un precipicio son demasiado altas. Además, me puso una mano en el hombro. Tú tampoco estás en la mejor forma. El mal de altura nos está afectando a todos. Tenía razón. El dolor de cabeza que me atormentaba desde la tormenta se estaba volviendo cada vez más intenso. De vez en cuando veía manchas oscuras delante de los ojos y las extremidades se me entumecían no solo por el frío, sino también por la falta de oxígeno. Regresamos al refugio y les comunicamos a los demás que debíamos ahorrar energías y esperar a que mejorara el tiempo. Nadie se opuso. Todos estaban demasiado exhaustos para discutir. El día se alargó hasta la eternidad. Salíamos por turnos a escuchar si venía el helicóptero, pero solo oíamos el aullido del viento. Intenté volver a contactar con los rescatistas a través del teléfono satelital de Joan, pero la batería se agotó por completo. Al atardecer del segundo día después de mi llamada a los rescatistas, Gleb cayó en un estado de semiconsciencia. Su respiración se volvió superficial y rápida, y sus labios adquirieron un tono azulado. Lada hacía todo lo posible. Le administraba las últimas dosis de dexametasona, le friccionaba el pecho, le obligaba a respirar hondo cuando recuperaba la consciencia. Se está muriendo, me susurró cuando Gleb volvió a perder el conocimiento. Edema pulmonar de altitud en fase terminal, sin oxígeno y sin poder descender. Apreté los puños con impotente rabia. Estábamos tan cerca de salvarnos, habíamos contactado con los rescatistas, habíamos esperado a que mejorara el tiempo, y todo esto podía ser en vano por culpa de las malditas nubes que cubrían el cielo. Y de repente, como si respondiera a mis pensamientos, lo oí. El lejano, apenas perceptible, traqueteo de las hélices de un helicóptero. ¡Un helicóptero!, grité, saliendo disparado de debajo del toldo. ¡Están aquí! El sonido se intensificaba, acercándose. Pero el helicóptero no se veía, las nubes lo ocultaban. Podía estar pasando a unos cientos de metros de nosotros y no vernos.
Lada salió corriendo detrás de mí, sosteniendo una linterna frontal. Empezamos a hacer señales desesperadamente, apuntando la luz al cielo y gritando, aunque éramos conscientes de que nuestras voces no se oirían por encima del rugido del motor. El sonido comenzó a alejarse. El helicóptero se dirigía en otra dirección. ¡No!, grité desesperado. ¡No! ¡Volved! Y entonces me acordé de mi cámara de fotos. El flash podía verse incluso a través de las nubes. Volví corriendo debajo del toldo, agarré la cámara y empecé a disparar sin parar, apuntando el objetivo al cielo. El flash iluminaba las nubes con intensos destellos de luz. El sonido del helicóptero volvió a cambiar. Disminuyó la velocidad, como si el piloto hubiera notado algo y hubiera decidido comprobarlo. ¡Sigue!, gritó Lada, y ambos empezamos a hacer señales desesperadamente. Ella con la linterna, yo con el flash de la cámara. Y de repente, las nubes sobre nosotros se abrieron como un telón, y en el hueco que se formó apareció el helicóptero, de un rojo brillante, con una cruz blanca en el lateral. Se quedó suspendido en el aire, iluminándonos con un potente reflector. ¡Nos han encontrado!, gritó Lada, abrazándome. ¡Nos han encontrado! Un rescatista descendió del helicóptero por una cuerda. Aterrizando junto a nosotros, gritó en inglés. ¿Cuántos sois? 5, respondí. 2 heridos graves, 1 en estado crítico. El rescatista asintió y se comunicó con el piloto por radio. Luego inspeccionó rápidamente nuestro refugio y evaluó el estado de cada uno. Primero evacuaremos al más grave, dijo, señalando a Gleb. Después, a los demás heridos. Vosotros dos, miró a Lada y a mí, seréis los últimos. Asentimos. El rescatista sujetó a Gleb con profesionalidad en unas camillas especiales y le proporcionó oxígeno de su propia bombona. En pocos minutos, ya estaban ascendiendo hacia el helicóptero. El helicóptero se marchó, pero pronto regresó. El proceso se repitió. Esta vez, evacuaron a Kirill y a Joan. Cuando el helicóptero llegó por Lada y por mí, ya casi había oscurecido. Recogimos rápidamente lo más imprescindible del equipo y nos preparamos para la evacuación. «¡Esperad!», dijo de repente al rescatista. «¿Y Makar? Nuestro guía sigue por ahí». El rescatista negó con la cabeza. «Hemos sobrevolado toda la zona en un radio de 3 kilómetros desde vuestras coordenadas. No hay señales de otros supervivientes». Se me encogió el corazón. ¿Acaso Makar, el más experimentado de nosotros, no había podido sobrevivir? Podríamos esperar un día más, propuse. Buscarlo. Imposible, respondió el rescatista. El pronóstico del tiempo es extremadamente desfavorable. En 1 hora habrá una nueva tormenta de nieve, posiblemente peor que la anterior. Tenemos que irnos ahora, o corremos el riesgo de no poder salir. Con el corazón apesadumbrado, asentí. Lada me apretó la mano. Él lo entendería, susurró. Makar siempre decía que las montañas no perdonan los errores ni dan segundas oportunidades. Subimos a bordo del helicóptero, que despegó, alejándonos del lugar que casi se había convertido en nuestra tumba. Abajo se extendían las infinitas extensiones blancas del Himalaya, indiferentes a las tragedias y los triunfos humanos. Mirando por la ventanilla, pensaba en Makar y en lo que nos había enseñado. En las montañas siempre estás a un paso de la muerte, decía, y siempre a un paso de la mayor belleza que el hombre puede contemplar. Ambas afirmaciones habían resultado ser ciertas. El helicóptero nos llevó al hospital de Pokhara, la ciudad grande más cercana. Recuerdo lo mucho que me impresionó el contraste. Hacía solo 1 hora estábamos luchando por sobrevivir en un infierno helado a 5000 metros de altura, y ahora me rodeaban paredes blancas, luz brillante, enfermeras y médicos ajetreados que hablaban en una mezcla de nepalí e inglés. Nos separaron nada más llegar. A Gleb se lo llevaron inmediatamente a la UCI. Su estado seguía siendo crítico. A Kirill y Joan los enviaron a que les hicieran pruebas y les dieran tratamiento. A Lada y a mí
Como éramos los menos afectados, nos pusieron en una habitación normal después de una revisión básica. El médico, que hablaba un inglés correcto, explicó que tenía un grado medio de mal de altura, congelación de primer grado en los dedos de manos y pies, una luxación en el hombro izquierdo y agotamiento general. Nada que pusiera en peligro mi vida, pero que requería unos días de tratamiento. Lada había salido aún mejor librada, solo una forma leve de mal de altura y una congelación insignificante. Su formación médica y, posiblemente, una mejor aclimatación antes de la tormenta habían jugado a su favor. El primer día en el hospital transcurrió como en una niebla. A veces caía en un sueño profundo y otras me despertaba sobresaltado por pesadillas en las que revivía una y otra vez la tormenta y los días posteriores luchando por sobrevivir. Las enfermeras me controlaban regularmente las constantes vitales, me administraban medicamentos por vía intravenosa y me obligaban a beber mucho líquido para combatir la deshidratación. Al segundo día me sentí lo suficientemente bien como para interesarme por el estado de los demás. Lada ya estaba en pie y, como buena doctora, no podía estarse quieta. Estaba ayudando al personal local a atender a nuestros compañeros. «¿Cómo están?», le pregunté cuando entró en mi habitación. Lada se sentó en el borde de mi cama. Parecía cansada, pero en sus ojos brillaba una luz de esperanza. «Kirill está mejorando. Se han confirmado 2 costillas rotas y una leve conmoción cerebral, pero nada irreparable. Joan también está estable. La conmoción resultó ser más grave de lo que pensábamos, pero no hay hemorragias cerebrales. La están manteniendo en observación». «¿Y Gleb?», pregunté al notar cómo cambiaba el rostro de Lada al mencionar al menor de los hermanos. Él vaciló. Su estado sigue siendo crítico. El edema pulmonar de altitud le ha causado graves daños. Lo han conectado a un respirador y lo han inducido a un coma farmacológico para darle a su organismo la oportunidad de recuperarse. Los médicos dicen que las próximas 48 horas serán decisivas. Cerré los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. Gleb era el más joven de nuestro grupo, rebosante de energía y planes. La idea de que pudiera no sobrevivir después de todo lo que habíamos pasado era insoportable. «¿Y la búsqueda de Makar?», pregunté, abriendo los ojos. Lada negó con la cabeza. «Los rescatistas hicieron otro vuelo de reconocimiento por la zona ayer, en cuanto el tiempo lo permitió. Ni rastro. Dicen que las posibilidades de encontrarlo con vida después de casi 4 días de la tormenta son prácticamente nulas». Asentí, sintiendo cómo el peso de la noticia me oprimía el pecho. Makar no era solo un guía, era mi amigo desde hacía muchos años. Habíamos recorrido juntos decenas de rutas, desde el Cáucaso hasta los Andes. Siempre me había parecido invulnerable, como si las propias montañas lo protegieran. «¿Van a seguir buscando?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Un día o 2 más, si el tiempo lo permite», respondió Lada. «Pero han recalificado la operación de rescate a búsqueda. Ahora están buscando un cuerpo, no un superviviente». Guardamos silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Entonces Lada me apretó la mano. «Nos salvaste la vida, Timur. Si no fuera por tu insistencia en buscar, por tu ingenio con la cámara». «Nos salvamos todos mutuamente», la interrumpí. «Tú les salvaste la vida a Gleb y Kirill con tus conocimientos médicos». Joan salvó el teléfono satelital funcionando. Incluso Kirill y Gleb, a pesar de sus heridas, no se rindieron y lucharon hasta el final. Lada sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. «¿Sabes qué es lo más extraño? No puedo dejar de pensar en lo hermoso que era todo. Todo este horror, el frío, el miedo a la muerte, y al mismo tiempo una belleza tan increíble a nuestro alrededor. Estas montañas son como de otro mundo». Entendía lo que quería decir. Incluso en los momentos más terribles, no podía dejar de notar la majestuosa belleza del Himalaya,
el aire cristalino, los increíbles colores de los amaneceres y atardeceres, las estrellas, que parecían tan cercanas que se podían tocar con la mano. Creo que en eso reside la paradoja del alpinismo, dije. Vamos a un lugar donde podemos morir para sentirnos verdaderamente vivos. Al tercer día en el hospital ya podía caminar, aunque con dificultad. Tenía el hombro inmovilizado con un vendaje especial, los dedos aún entumecidos por la congelación, pero en general mi estado mejoraba a cada hora. Fui a visitar a Kirill, que estaba en una habitación separada. Estaba tumbado en la cama, rodeado de almohadas para facilitar la respiración con las costillas lesionadas. Al verme, intentó sonreír, pero una mueca de dolor le desfiguró el rostro. «¿Cómo estás?», pregunté, sentándome a su lado. «Sobreviviré», respondió con voz ronca. «Pero Gleb». Su voz se quebró. «¿Sabes algo?». «Solo que su estado sigue siendo grave, pero estable», respondí con sinceridad. «Los médicos están haciendo todo lo posible». Kirill cerró los ojos y una lágrima le rodó por la mejilla. «Es culpa mía», susurró. Yo insistí en seguir adelante cuando Makar propuso bajar. Si lo hubiera escuchado. «No te atormentes». Puse con cuidado una mano sobre su hombro. Nadie podía predecir lo fuerte que sería la tormenta. Ni siquiera Makar se esperaba algo así. ¿Y él? ¿Lo han encontrado? Negué con la cabeza, y Kirill cerró los ojos, como intentando contener una nueva oleada de lágrimas. «Debería haber cuidado de mi hermano», dijo tras una larga pausa. «Siempre hemos estado juntos, desde niños. Yo soy el mayor. Debería haberlo protegido». «Hiciste todo lo que pudiste», respondí. «Y ahora lo más importante es que te centres en recuperarte. Gleb necesitará tu apoyo cuando se despierte». Dije «cuándo», no sí, aunque en el fondo sabía lo grave que era el estado de Gleb. Después de Kirill, fui a visitar a Joan. Se veía mejor de lo que esperaba. Estaba sentada en la cama, conectada a un monitor, pero consciente e incluso con un libro en las manos. «Timur», exclamó al verme. «Me alegro tanto de que estés bien». Nos abrazamos hasta donde nuestras heridas nos permitieron. Joan era una mujer asombrosamente resistente. A sus 45 años, había coronado más cimas que muchos alpinistas profesionales. «¿Cómo te encuentras?», pregunté, sentándome a su lado. «Me sigue doliendo mucho la cabeza, y los médicos dicen que he tenido algo parecido a un mini derrame cerebral por el mal de altura», respondió. «Pero, en general, estoy bien. Lo que más me preocupa es Makar». Le conté lo que había averiguado por Lada sobre la búsqueda. «¿Sabes?», dijo Joan después de un largo silencio. «Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento es a Makar gritando algo por la radio. Creo que intentaba contactar con el campamento base o con los rescatistas. Incluso en esa situación, pensaba en nosotros, no en sí mismo. Era tan propio de Makar, siempre anteponer la seguridad del grupo a la suya propia». «Él me enseñó todo lo que sé sobre la alta montaña», dije. «Sin sus lecciones, no habríamos sobrevivido a esta situación». Joan asintió. «Creo que deberíamos hacer algo en su memoria, cuando volvamos a casa. Si no lo encuentran», añadí, sin estar aún preparado para aceptar la idea de su muerte. En el cuarto día en el hospital ocurrieron 2 sucesos que jamás olvidaré. El primero sucedió por la mañana. Estaba desayunando en el comedor junto con Lada cuando se nos acercó el jefe del servicio de cuidados intensivos. «Tengo noticias sobre su amigo, Gleb Sabin», dijo en inglés con un marcado acento. Nos quedamos paralizados, temiendo lo peor. «Su estado se ha estabilizado», continuó el médico. «El edema pulmonar ha empezado a disminuir y hemos podido reducir el nivel de soporte del ventilador. Si la mejoría continúa, en un par de días intentaremos sacarle del coma inducido». Lada se levantó de un salto
y abrazó fuertemente al médico, pillándole por sorpresa. «Gracias. Muchísimas gracias». Yo no podía hablar. El nudo en la garganta era demasiado grande. Pero la sonrisa, probablemente, lo dijo todo por mí. Inmediatamente fuimos a comunicarle la noticia a Kirill. Por primera vez en todos los días en el hospital, vi cómo sonreía de verdad. «Sabía que lo conseguiría», dijo Kirill, secándose las lágrimas. «Siempre ha sido más fuerte de lo que parece». El segundo suceso ocurrió ya entrada la tarde. Estaba sentado en mi habitación, revisando las fotografías que milagrosamente se habían conservado en la tarjeta de memoria de mi cámara, cuando llamaron a la puerta. «Adelante», dije, sin apartar la vista de la pantalla de la cámara. «Hola, fotógrafo. ¿Sigues capturando momentos?» Esa voz. Levanté la cabeza de golpe y no daba crédito a mis ojos. En la puerta estaba Makar, demacrado, con la cabeza vendada y un brazo en cabestrillo, pero vivo y sonriendo con su característica sonrisa torcida. «Makar». Me levanté tan bruscamente que casi me caigo. «¡Estás vivo!» «¿Pero cómo?» Entró lentamente en la habitación y se dejó caer pesadamente sobre una silla. Es una larga historia. Resumiendo, la tormenta me arrastró hasta la vertiente norte. Perdí el conocimiento, y cuando desperté, me di cuenta de que me había roto una pierna y varias costillas. Logré construir un refugio primitivo y aguanté 3 días con las provisiones del equipo de emergencia. Esta mañana me han encontrado los rescatistas. Han visto el humo de mi hoguera. No podía creer en este milagro. Makar, al que ya habíamos dado por muerto, estaba sentado frente a mí, maltrecho, pero vivo. ¿Y los demás?, preguntó con inquietud. «Están vivos», respondí. «Gleb es el que está más grave, pero los médicos dicen que saldrá adelante. Kirill y Joan se están recuperando. Lada apenas sufrió daños». Makar cerró los ojos, y vi cómo una lágrima resbalaba por su mejilla. Era la primera vez en todos los años que lo conocía que veía llorar a este hombre duro. «Pensaba que os había fallado», susurró, «que por mi decisión de seguir adelante, todos habíamos muerto». «No es culpa tuya», dije con firmeza. «Nadie podía predecir semejante tormenta. Y precisamente tus lecciones nos ayudaron a sobrevivir». Asintió, como aceptando mis palabras, pero veía que el sentimiento de culpa aún lo atormentaba. Así es la naturaleza de los guías. Siempre asumen la responsabilidad de todo lo que le sucede al grupo. La noticia del milagroso rescate de Makar corrió como la pólvora por el hospital. Lada irrumpió en mi habitación, sin dar crédito a sus oídos, y rompió a llorar al ver a nuestro guía. Joan, a pesar de la prohibición de los médicos de levantarse, vino apoyándose en el gotero. Incluso a Kirill lo trajeron en silla de ruedas. No podía perderse un momento así. Era una escena conmovedora. 5 supervivientes, exhaustos, pero felices, reunidos en una estrecha habitación de hospital. Hablábamos todos a la vez, interrumpiéndonos, reíamos y llorábamos, sin avergonzarnos de las lágrimas. «Tengo que decir algo», dijo Makar, cuando las primeras emociones se calmaron un poco. «Estoy orgulloso de cada uno de vosotros. Os enfrentasteis a lo peor que pueden ofrecer las montañas, y no os rendisteis. Luchasteis, os ayudasteis mutuamente, utilizasteis todo lo que habíais aprendido. Sois verdaderos alpinistas». Ese simple elogio de alguien que era una autoridad incuestionable para nosotros en la montaña valía más que cualquier medalla o premio. Esa noche me costó mucho conciliar el sueño. Estaba inundado de emociones y pensamientos. Pensaba en aquellos días en la montaña, en lo delgada que es la línea entre la vida y la muerte en la altura, en cómo las situaciones extremas sacan a relucir la verdadera esencia de las personas. Nuestra aventura terminó increíblemente bien. Todos sobrevivimos, a pesar de la tormenta que nos dispersó por la ladera
a pesar del mal de altura que nublaba la razón, a pesar del frío y el hambre. Pero sabía que aquello era una excepción, no la regla. El Himalaya se cobra decenas de vidas cada año, incluso entre alpinistas experimentados. Recordé las palabras de Makar, dichas la primera noche de nuestra expedición. En estas montañas no hay detalles insignificantes. Aquí todo importa. ¿Qué razón tenía? Cada decisión, cada acción, cada grano de conocimiento y experiencia jugó un papel en nuestra supervivencia. Con estos pensamientos, por fin me sumí en un sueño profundo y reparador, el primero en muchos días, sin pesadillas ni inquietudes. La siguiente semana en el hospital se convirtió en un periodo de recuperación no solo física, sino también anímica. Cada uno de nosotros procesó lo sucedido a su manera, intentando asimilar una experiencia que cambió para siempre nuestra percepción de la montaña, del peligro y de nuestras propias capacidades. Al quinto día después de nuestro rescate, sacaron a Gleb del coma inducido. El proceso fue gradual. Primero redujeron la dosis de sedantes, luego empezaron a desconectarlo del respirador artificial, permitiéndole respirar por sí mismo. Kirill y yo estábamos allí cuando Gleb abrió los ojos por primera vez. Su mirada era turbia, desenfocada, pero poco a poco apareció en ella la consciencia. ¿Dónde? Carraspeó, su voz apenas audible después de días de intubación. En el hospital, en Pokhara, respondió Kirill, apretando la mano de su hermano. Estás a salvo. Estamos todos a salvo. Gleb parpadeó lentamente, como tratando de procesar la información. ¿Todos? Susurró. Todos, confirmé. Makar, Lada, Johan, Kirill, tú y yo. Todos sobrevivimos. En el rostro de Gleb apareció una expresión de incredulidad, que se transformó en alivio, y luego, en lágrimas. Lloraba en silencio. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas demacradas. Pensé que me moría, susurró entre sollozos. No podía respirar. Tanto frío. Kirill también lloraba, sujetando la mano de su hermano. Lo lograste, pequeño. Eres más fuerte de lo que crees. Los médicos nos advirtieron que la recuperación de Gleb sería larga. El edema pulmonar de altura había causado graves daños. Se necesitarían meses de rehabilitación para recuperar la funcionalidad completa. Además, la fractura de pierna era compleja y requería intervención quirúrgica. ¿Podré volver a ir a la montaña?, preguntó Gleb al médico al día siguiente de despertar. El doctor, un anciano nepalí de mirada bondadosa, reflexionó antes de responder. Físicamente, sí, después de una recuperación completa, pero tiene un mayor riesgo de recurrencia de edema pulmonar de altura. Cualquier ascenso por encima de los 3000 metros será peligroso. Gleb cerró los ojos, asumiendo este golpe. Para alguien cuya vida estaba ligada a la montaña y a los ascensos extremos, era una noticia devastadora. Existen alternativas de ocio activo, añadió el médico con suavidad, y hay protocolos para personas con su condición que permiten minimizar los riesgos al ascender a altitudes moderadas. Esto le dio a Gleb una pequeña esperanza, aunque estaba claro que su carrera como alpinista extremo y bloguero probablemente había llegado a su fin. Ese mismo día tuve una conversación seria con Makar. Estábamos sentados en un pequeño jardín del hospital, disfrutando del cálido sol nepalí después de días en el infierno helado. ¿Qué salió mal?, pregunté directamente. Siempre has sido cauteloso, siempre has comprobado las previsiones. ¿Cómo nos vimos en esta situación? Makar guardó silencio durante un largo rato, mirando los imponentes picos de la Annapurna a lo lejos, apenas visibles entre la bruma. Cedí a la presión del grupo, respondió finalmente. Cuando Kirill y Gleb insistieron en continuar la ruta, y tú y Johan les apoyasteis, debí haber sido más firme. Debí haber insistido en el descenso. Pero la previsión no anunciaba una tormenta tan fuerte, repliqué.
No se trata de la previsión, negó Makar con la cabeza. Se trata del principio. En la montaña siempre hay que elegir la opción más segura, aunque sea menos atractiva. Lo sabía, pero cedí al ambiente general. Es mi error, y casi nos cuesta la vida a todos. Entendía su sentimiento de culpa, pero no podía estar de acuerdo en que toda la responsabilidad recayera sobre él. Todos tomamos esa decisión, dije. Cada uno de nosotros podría haber insistido en el descenso, pero nadie lo hizo. Y además, incluso si hubiéramos empezado a descender antes, la tormenta podría habernos alcanzado en el camino. Makar sonrió débilmente. Estás intentando aliviar mi conciencia, Timur. Es noble, pero inútil. Llevo 30 años viviendo en la montaña. He visto cómo mata. Y sé que la única forma de sobrevivir es respetar su fuerza y no correr nunca riesgos innecesarios. Hablamos largo y tendido ese día, de la montaña, del riesgo, de la fina línea entre la valentía y la temeridad. Makar confesó que se estaba planteando seriamente colgar las botas como guía de alta montaña. Igual empiezo a llevar grupos por las estribaciones, donde el riesgo es menor, dijo. O monto una escuela de alpinismo para enseñar a los jóvenes a respetar las montañas. Entendía su decisión, aunque una parte de mí lamentaba que el mundo del alpinismo de altura pudiera perder a uno de sus mejores guías. Cada uno de nosotros, a su manera, estaba replanteándose lo sucedido. Joan, siempre metódica y analítica, llevaba un diario detallado, apuntando cada detalle de nuestra supervivencia, cada decisión, cada error. Decía que planeaba escribir un libro, no por fama o dinero, sino como una guía para otros alpinistas, como un testimonio de que incluso en las condiciones más extremas hay una oportunidad de sobrevivir si se actúa correctamente. Lada se sumergió en el estudio de la medicina de altura con renovado entusiasmo. Se reunía con médicos locales especializados en el tratamiento del mal de altura, estudiaba artículos científicos que le recomendaban. Su experiencia salvando vidas en condiciones extremas había reforzado su determinación por perfeccionarse en este campo. Me di cuenta de que mis conocimientos no eran suficientes, me dijo una vez. Si hubiera entendido mejor los mecanismos del edema pulmonar de altura, quizás Gleb no habría llegado a estar en una situación tan crítica. Kirill prácticamente no se separaba de su hermano, ayudándolo en los primeros y más difíciles pasos de su recuperación. Su relación, siempre cercana, se había fortalecido aún más después de la dura prueba. A menudo los veía hablando en voz baja, a veces riendo, a veces llorando juntos. En cuanto a mí, sentía una extraña mezcla de emociones. Por un lado, una profunda gratitud por seguir vivo, porque todos mis compañeros hubieran sobrevivido. Por otro, un deseo irrefrenable de volver a las montañas, de sentir de nuevo ese escalofrío especial que solo es posible en la altura, donde el aire es enrarecido y el cielo parece estar al alcance de la mano. Pasaba horas revisando las fotografías que había alcanzado a tomar antes de la tormenta. Entre ellas había tomas realmente excepcionales. El juego de luces sobre las cumbres nevadas al amanecer, las caprichosas formaciones de nubes alrededor de los picos, las majestuosas panorámicas que se abrían con cada nuevo collado. Estas imágenes me recordaban por qué volvía a las montañas una y otra vez, a pesar de todos los peligros. Al 10º día después del rescate, nos visitó el jefe de la operación de rescate, un nepalí de mediana edad y complexión fuerte llamado Pasang. Vino para comprobar personalmente nuestro estado y tomar declaración detallada para el informe oficial. Han tenido mucha suerte, dijo, después de escuchar nuestras historias. La supervivencia de todo el grupo en tales condiciones es casi un milagro. No un milagro, objetó Makar, sino el resultado de la preparación, el equipo adecuado y la ayuda mutua. Pasang asintió con respeto. Tiene razón, pero aún así hubo un elemento de suerte. He visto demasiados casos en los que incluso los alpinistas más preparados han perecido por una concatenación de circunstancias.
Nos contó que la búsqueda de Makar se había interrumpido después de encontrarnos a nosotros y se había reanudado solo después de que informáramos de que faltaba un miembro del grupo. Casi no esperábamos encontrarlo con vida, confesó Passan. 4 días a más de 5.000 metros sin equipo especial. Las probabilidades eran mínimas. ¿Qué les hizo seguir buscando?, pregunté. Passan sonrió. El deber profesional, por supuesto. Pero también la fe en la resistencia humana. He visto casos en los que la gente ha sobrevivido en condiciones imposibles. Y luego, si ustedes 5 pudieron sobrevivir, ¿por qué no iba a poder sobrevivir el 6º? La lógica era impecable, y yo estaba infinitamente agradecido a este hombre y a su equipo por no haberse rendido y por haber encontrado a Makar. Al final de la segunda semana en el hospital, los médicos nos permitieron prepararnos para regresar a casa. A todos, excepto a Gleb, que necesitaba tratamiento y rehabilitación adicionales. Kirill, naturalmente, decidió quedarse con su hermano. «Volveremos juntos cuando esté listo», dijo Kirill. «No quiero dejarlo solo en un país extranjero». Joan también decidió quedarse unos días más. Su proyecto de investigación en Nepal aún no había terminado y, a pesar de lo vivido, estaba decidida a continuar su trabajo, aunque prometió mantenerse alejada de la alta montaña. Así, a casa solo volvíamos 3. Yo, Lada y Makar. La víspera de la partida, nos reunimos todos en la habitación de Gleb, una especie de cena de despedida organizada con la ayuda de un restaurante local que nos trajo platos tradicionales nepalíes. El ambiente era a la vez alegre y un poco triste. Alegre por el hecho de que todos hubieran sobrevivido y estuvieran mejorando, y triste por la inminente despedida. «Propongo un brindis», dijo Makar, levantando un vaso de zumo. El alcohol estaba estrictamente prohibido en el hospital. «Por la vida, por la amistad, por las montañas, que nos enseñan humildad y fuerza al mismo tiempo». Bebimos, y durante un rato reinó el silencio. Cada uno estaba absorto en sus propios pensamientos. «Saben», rompió el silencio Gleb, «he estado pensando mucho en los últimos días, en lo que pasó, en lo que pudo haber pasado, y entonces entendí algo. Las montañas no intentaban matarnos. Simplemente existen, majestuosas, indiferentes a nuestras pequeñas vidas. Fuimos nosotros quienes invadimos su territorio, nosotros quienes nos arriesgamos. Y, en cierto modo, estoy agradecido por esta experiencia». «¿Agradecido?», se sorprendió Joan. «¿Por casi morir?». «Agradecido por haber comprendido el valor de la vida», respondió Gleb, «por haber visto de lo que soy capaz, por haber descubierto quiénes son mis verdaderos amigos». Su mirada recorrió nuestro pequeño grupo. «Todos arriesgasteis vuestras vidas para salvaros mutuamente. Esto te cambia». Yo entendía a qué se refería. Las situaciones extremas desvelan la verdadera esencia de las personas. Todas las máscaras se caen. Todas las convenciones sociales desaparecen. Solo queda el ser humano en su forma más pura, más auténtica. «¿Qué vais a hacer ahora?», preguntó Kirill, dirigiéndose a todos. «Cuando volváis a casa». «Yo voy a estudiar», dijo Lada. «Quiero especializarme en medicina de altura. Tal vez regrese aquí, a Nepal. Aquí están los mejores expertos en este campo». «Yo escribiré un libro», dijo Joan, «sobre nuestra aventura, sobre la supervivencia, sobre el espíritu humano. Y seguiré con mis investigaciones, aunque quizás a altitudes más bajas». «Yo abriré una escuela de alpinismo», dijo Makar. «Enseñaré a los jóvenes no solo la técnica de los ascensos, sino también el respeto por las montañas, la correcta evaluación de los riesgos, la capacidad de tomar decisiones difíciles». «Gleb y yo continuaremos con nuestro blog», dijo Kirill. «Pero cambiaremos la orientación. Menos extremismo, más conciencia. Contaremos lo que nos pasó para que otros puedan aprender de nuestra experiencia.
Todos me miraron. ¿Y tú, Timur?, preguntó Lada. ¿Cuáles son tus planes? Me quedé pensando. Durante estas 2 semanas, había reflexionado mucho sobre mi futuro, sobre lo que significan para mí las montañas, la fotografía, el riesgo. Volveré a las montañas, dije por fin. No inmediatamente, tal vez no al Himalaya, pero volveré. Es parte de mí, parte de mi alma. Fotografiaré montañas, contaré sus historias a través de mis imágenes. Pero hice una pausa. Lo haré con más cautela, con mayor respeto hacia su fuerza. Nadie se opuso, nadie me tachó de insensato. Lo entendían. Todos ellos, en mayor o menor medida, sentían esa misma atracción por la altura, esa misma necesidad de pureza y grandeza que solo se encuentra en las montañas. A la mañana siguiente nos despedíamos en el aeropuerto de Pokhara. Abrazos, lágrimas, promesas de mantenernos en contacto, planes para reunirnos de nuevo. Quizás no en las montañas, sino simplemente a cenar, como viejos amigos. Cuando nuestro avión despegó, miré por la ventanilla los picos del Himalaya que se alejaban. Seguían siendo igual de majestuosos, igual de indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban en sus laderas. Pero ahora los veía de otra manera, no solo como objetos para fotografiar, no solo como un desafío para el alpinista, sino como seres vivos con su propio carácter, sus propios estados de ánimo, su antigua sabiduría. Sabía que volvería. Pero cuando volviera, sería otro Timur, más sabio, más cauto, más respetuoso con las fuerzas de la naturaleza. Un hombre que había estado al borde de la vida y la muerte y había regresado para contarlo. El vuelo de Katmandú a Moscú duró casi 12 horas con una escala en Delhi. Durante todo ese tiempo me encontré en un estado extraño, físicamente agotado, pero emocionalmente desbordado. Las imágenes de lo vivido aparecían constantemente en mi mente. La blancura cegadora de la ventisca, el frío penetrante de las noches en altura, la débil llama del hornillo como única fuente de esperanza en la oscuridad, los rostros de mis compañeros, exhaustos, pero sin rendirse. Lada dormitaba en el asiento de al lado, despertándose a veces por las turbulencias o por sus propias pesadillas. Makar estaba sentado al otro lado del pasillo, absorto en la lectura de algún libro, su manera de distraerse de lo ocurrido. Cuando el avión comenzó a descender sobre Moscú, sentí una inesperada oleada de ansiedad. ¿Cómo volver a la vida normal después de lo que habíamos vivido? ¿Cómo explicar a amigos y familiares lo que es estar al borde de la vida y la muerte durante varios días? ¿Cómo volver a ser el mismo Timur, cuando dentro de mí ahora vivía otro hombre, alguien que había visto sus límites y los había superado? En el aeropuerto nos esperaban familiares y amigos. Mi hermana Alisa se me echó al cuello, sin ocultar las lágrimas. «Pensamos que te habíamos perdido», susurró, cuando llegó el mensaje sobre el grupo desaparecido. La abracé con más fuerza, dándome cuenta de repente por lo que habían pasado nuestros seres queridos mientras nosotros luchábamos por sobrevivir. Para ellos, fue una prueba no menos dolorosa. Esperar, tener esperanza, sin saber si estábamos vivos o no. Los primeros días en casa transcurrieron como en una niebla. Dormí mucho, intentando recuperar fuerzas y dar al cuerpo la oportunidad de curarse. Los médicos en Moscú confirmaron los diagnósticos de los colegas nepalíes: secuelas del mal de altura, congelación de primer grado, luxación de hombro, agotamiento general. Nada que no pudiera curarse con el tiempo, pero requería paciencia. La recuperación física seguía su curso, pero el estado emocional era más complicado. Descubrí que no podía dormir en completa oscuridad. Necesitaba al menos una luz tenue que me recordara esa llama salvadora del hornillo en las montañas. Los fuertes ruidos me hacían estremecer, transportándome al momento en que el viento, con un rugido espantoso, destrozaba nuestras tiendas. El frío me provocaba un miedo irracional, como si mi cuerpo recordara aquellas noches de sufrimiento a la intemperie
y temiera que se repitiera. El psicólogo al que acudí por insistencia de mi hermana me explicó que padecía trastorno de estrés postraumático, algo común después de experiencias como esa. Me propuso un curso de terapia, pero me advirtió que la recuperación completa llevaría tiempo. «Ha vivido usted una situación extrema», me dijo. Su psique se defendió como pudo, desconectando las emociones y concentrándose únicamente en la supervivencia. Ahora, cuando el peligro ha pasado, todas esas emociones y miedos reprimidos están saliendo a la superficie. Es normal, es parte del proceso de curación. Intentaba seguir sus recomendaciones, practicaba técnicas de relajación, llevaba un diario, volvía poco a poco a mis actividades habituales. Pero la medicina más eficaz resultó ser hablar con aquellos que habían pasado por lo mismo que yo. Creamos un chat grupal donde intercambiábamos noticias a diario. Lada había vuelto a trabajar en la clínica, pero ya había solicitado la admisión a cursos de especialización en medicina de altura. Makar estaba descansando en su Krasnoyarsk natal, recuperando fuerzas antes de una nueva etapa en su vida, la apertura de una escuela de alpinismo. Gleb y Kirill seguían en Nepal. La operación de la pierna de Gleb había sido un éxito, y había comenzado la rehabilitación. Kirill ya había empezado a hacer transmisiones en directo en su blog, contando a sus suscriptores la aventura que habían vivido y cómo había cambiado su perspectiva sobre el turismo extremo. Joan había regresado a sus investigaciones en los pueblos de montaña, pero ahora trabajaba a menor altitud y siempre acompañada de un guía local. Nos enviaba fotos y notas sobre sus hallazgos con regularidad, como si quisiera demostrarnos que la vida continúa, que el Himalaya puede ser no solo peligroso, sino también generoso en belleza y descubrimientos. Aproximadamente un mes después de regresar, sentí que estaba listo para volver al trabajo. Mi exposición Aliento de Altura, planeada antes de la expedición, debía inaugurarse en 2 semanas. Aunque parte del material se había perdido junto con una de las tarjetas de memoria durante la tormenta, me quedaban suficientes fotografías para la exposición. La preparación de la exposición se convirtió en una especie de terapia para mí. Al seleccionar las imágenes, al editarlas, revivía nuestro viaje, pero ahora desde una distancia segura, a través del prisma del arte. Cada fotografía contaba una historia. Sobre la grandeza de las montañas, sobre la fragilidad del ser humano ante la furia de la naturaleza, sobre la belleza que puede ser a la vez atrayente y mortalmente peligrosa. Decidí complementar la exposición con algunas tomas hechas después de la tormenta. Imágenes de nuestro refugio improvisado, de los rostros exhaustos, pero no derrotados, de mis compañeros, de los primeros rayos de sol después de largos días de ventisca. Estas fotografías no eran tan técnicamente perfectas como las demás, hechas con las manos temblorosas de frío, con una batería casi agotada. Pero precisamente en su imperfección residía una fuerza especial, una verdad especial. El día antes de la inauguración de la exposición, recibí una llamada inesperada de Makar. «Estoy en Moscú», me dijo sin preámbulos. «He volado para tu exposición, y no soy el único». Resultó que Lada también había venido, tomándose expresamente unas vacaciones en el trabajo. Y la mayor sorpresa fue la noticia de que Gleb y Kirill, tras finalizar su tratamiento en Nepal, también habían volado a Moscú. «Joan no pudo», dijo Makar, «pero ha enviado un mensaje en vídeo. Dijo que debíamos mostrarlo en la inauguración». Estaba conmocionado. Que todos ellos hubieran decidido reunirse por mi exposición me conmovió profundamente. Era más que el apoyo de un colega. Era la manifestación de ese vínculo especial que surge entre personas que han superado juntas una prueba al borde de la vida y la muerte. La inauguración de la exposición se convirtió en algo más que una simple presentación de fotografías. Fue una especie de conclusión de nuestra historia, un reconocimiento público de lo que habíamos pasado y de cómo nos había cambiado. La galería estaba llena, periodistas, fotógrafos, alpinistas, simples amantes del arte.
La historia de nuestra supervivencia en el Himalaya había tenido una amplia cobertura en los medios de comunicación, y muchos vinieron no tanto a ver las fotos, sino a conocer a los héroes de esta historia. Empecé la noche con un breve discurso, presentando a mis compañeros de expedición y agradeciéndoles el valor y la ayuda mutua que nos había permitido sobrevivir a todos. A continuación, mostramos el mensaje en video de Joan. Lo había grabado con los picos del Himalaya de fondo, y sus palabras sobre la belleza y el peligro de las montañas, sobre la resistencia humana y la amistad, hicieron que muchos en la sala se enjugaran las lágrimas a escondidas. Tras la parte oficial, comenzó una charla informal. Los periodistas rodearon a Gleb, que se movía con muletas, pero parecía sorprendentemente animado y jovial para alguien que, hacía un mes, había estado entre la vida y la muerte. «No me arrepiento de nada», le oí responder a la pregunta de un reportero. «Esta expedición me ha cambiado mi actitud ante la vida, ante los riesgos, ante mis propias posibilidades. Sí, pagué un alto precio», señaló su pierna lesionada. «Pero lo que gané vale mucho más». Makar se mantenía al margen de los periodistas, prefiriendo conversar con sus colegas alpinistas. Lo vi responder a sus preguntas con seriedad y reflexión, como señalaba algo en una de mis fotografías, explicando los detalles técnicos de la ruta o las particularidades de las condiciones meteorológicas. Lada, elegante en un sencillo vestido negro, tan distinta de aquella mujer exhausta con ropa de alpinismo en capas que recordaba de las montañas, conversaba con un grupo de médicos. Habían venido expresamente para escuchar de primera mano sobre el tratamiento del mal de altura en condiciones extremas. Kirill, siempre el más sociable de los hermanos, iba de un grupo a otro, contando nuestra historia con el entusiasmo de un bloguero acostumbrado a mantener a su público en vilo. Pero yo notaba cómo su mirada volvía constantemente a su hermano, cómo siempre estaba cerca cuando Gleb necesitaba ayuda. Una costumbre adquirida durante las semanas de cuidarlo en el hospital nepalí. En pleno apogeo de la velada, se me acercó un hombre mayor, a quien no conocía. Se presentó como profesor de geografía y alpinista, con 50 años de experiencia. «Sus fotografías transmiten lo que muchos no entienden sobre las montañas», dijo, mirando una de mis tomas, un panorama de picos nevados al amanecer. «Su naturaleza dual. Pueden ser tanto un templo como un cementerio al mismo tiempo. Otorgan revelación y arrebatan la vida con un solo aliento». Sus palabras resonaron en mi memoria. Casi los mismos pensamientos me asaltaron en los primeros días de nuestra expedición, incluso antes de la tormenta. «¿Volverá a los Himalayas?», preguntó, mirándome fijamente a los ojos. Me quedé pensando. Me había hecho esa pregunta todos los días desde mi regreso. El miedo decía que no, pero algo más profundo, más verdadero dentro de mí, se sentía atraído por esas cumbres majestuosas. «Sí», respondí finalmente, «pero no pronto. Y cuando vuelva, seré otra persona, alguien que se comprende mejor a sí mismo y a las montañas». El profesor asintió con comprensión. «Es lo correcto. Las montañas nos enseñan la lección más importante, la humildad. No la renuncia a la meta, no el miedo, sino precisamente la humildad, la comprensión de nuestro lugar en el mundo, de nuestras capacidades y limitaciones». Tras la clausura oficial de la exposición, nuestro pequeño grupo, Makar, Lada, Gleb, Kirill y yo, nos dirigimos a un restaurante tranquilo cercano. Queríamos estar juntos, lejos de los periodistas y las miradas curiosas. Durante la cena, hablamos del futuro. Los planes que habíamos discutido en el hospital nepalí comenzaban a tomar forma concreta. Makar ya había encontrado un local para su escuela de alpinismo en Krasnoyarsk y había desarrollado un programa de formación que hacía especial hincapié en la seguridad y la correcta evaluación de los riesgos. «La primera regla que enseñaré es: la montaña siempre es más fuerte que tú», dijo. «La segunda: el respeto a la montaña
es más importante que la conquista de la cima. Lada había recibido una beca para investigar en el campo de la medicina de altura y se preparaba para una pasantía en una clínica especializada en Suiza. Quiero desarrollar protocolos de tratamiento más eficaces para el mal de altura en condiciones de campo, explicó. Lo que vivimos demostró lo limitadas que son las metodologías actuales. Gleb y Kirill rediseñaron por completo su blog. Ahora, en lugar de ascensos extremos y trucos peligrosos, planeaban una serie de materiales sobre turismo responsable, sobre preparación para caminatas, sobre los aspectos psicológicos de la supervivencia en situaciones extremas. Recibimos miles de mensajes de suscriptores después de contar nuestra historia, dijo Kirill. Muchos reconocieron que también se habían arriesgado sin la debida preparación, inspirados por nuestros vídeos anteriores. Sentimos responsabilidad por ello. Y yo ya no podré ir a la alta montaña por prescripción médica, añadió Gleb con una sonrisa que solo ocultaba parcialmente la amargura. Pero este no es el fin de las aventuras, solo el comienzo de otras nuevas, más conscientes. Cuando me tocó el turno, hablé de mis planes de crear un libro de fotografías basado en la exposición, complementándolo con nuestras historias de supervivencia. Quiero que la gente vea no solo la belleza de las montañas, sino también su fuerza, su carácter, expliqué. Quiero mostrar que el respeto a la naturaleza y la preparación adecuada no son cobardía, sino sabiduría. Hablamos hasta tarde, recordando detalles de nuestra aventura que comenzaban a desvanecerse de la memoria, compartiendo pensamientos que no nos habíamos atrevido a expresar antes, haciendo planes para futuros encuentros. Cuando llegó el momento de despedirnos, estábamos de pie en la calle, sin decidirnos a separarnos, como temiendo que ese vínculo, surgido entre nosotros en las montañas, pudiera debilitarse si volvíamos a dispersarnos por diferentes ciudades y países. Tenemos que vernos, dijo finalmente Makar, al menos una vez al año, todos juntos. Como una familia, añadió Lada. Como una familia que elegimos nosotros mismos, especificó Gleb. Nos abrazamos para despedirnos, 5 personas, tan diferentes en edad, profesión, experiencia vital, pero unidas ahora por un hilo invisible, pero fuerte, de una prueba común, de una victoria común sobre los elementos y sobre nuestras propias debilidades. Al regresar a casa, estuve un buen rato de pie junto a la ventana, contemplando la Moscú nocturna. Las luces de la ciudad recordaban a las estrellas que vimos aquella noche clara en el Himalaya, cuando la ventisca amainó por un instante y el cielo se abrió en todo su esplendor. Pensaba en lo caprichosa que es la vida. A veces hay que casi perderla para empezar a valorarla de verdad. A veces hay que estar al borde del abismo para comprender qué es lo que realmente importa y qué es mera apariencia, una distracción de lo esencial. El Himalaya me cambió. Me arrebató parte de mi engreimiento, mi despreocupación, mi fe en que el ser humano puede controlarlo todo. Pero a cambio, me dio algo más valioso: la comprensión de mis propios límites y posibilidades, respeto por las fuerzas de la naturaleza, conciencia del valor de cada instante de vida. Sabía que las pesadillas me perseguirían durante mucho tiempo, que el sonido del viento fuerte me causaría inquietud, que el frío despertaría recuerdos de aquellas noches angustiosas a 5000 metros de altura. Pero también sabía que, con el tiempo, esas heridas cicatrizarían, dejando cicatrices, no feas, sino honoríficas, como medallas por la prueba superada. Y sabía que algún día volvería a las montañas. No por la adrenalina, no por bonitas fotografías para una exposición, sino por esa sensación de pureza y claridad que solo se puede experimentar allí, muy por encima de la rutina, donde el aire es enrarecido y el cielo parece tan cercano que se puede tocar con la mano. Pero ahora ascendería más despacio, escuchando con más atención la voz de las montañas, con mayor respeto por su antigua sabiduría y su indomable fuerza. Porque, como dijo aquel profesor en la exposición, la verdadera lección de las montañas es la humildad, no la renuncia al sueño, no el miedo a la altura, sino precisamente la humildad,
una comprensión tranquila y sabia de nuestro lugar en el gran orden de las cosas. Con estos pensamientos finalmente me acosté y por primera vez en muchas semanas no soñé con tormentas ni con el frío. En cambio, vi el amanecer sobre el Himalaya, una luz dorada que teñía las cumbres nevadas y a 5 amigos, hombro con hombro, recibiendo el nuevo día con gratitud y esperanza. La vida continuaba. Cambiada, enriquecida por la experiencia de balancearme al borde del precipicio, pero igual de hermosa en su imprevisibilidad y diversidad. Y por eso valió la pena luchar allí, en el infierno helado de la alta montaña. Por cada nuevo amanecer, por cada inspiración, por cada oportunidad de ver la belleza del mundo y compartirla con otros.